والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestra entrega de hoy día con el tema el éxito versus el fracaso. La historia de David y Goliat, que está mencionada en el Corán, en las suras 246, 247, 248, hasta la 251, donde si lo analizamos de una forma detallada, encontraremos cómo se alcanza el éxito, no solamente, por supuesto, en este caso que está mencionado, es en una batalla famosa que se dio entre los creyentes de aquel entonces y los incrédulos, que eran los amalequitas, o los que se llaman el Amaleka, o los gigantes que habitaban en ese entonces en la ciudad, en la tierra sagrada. Entonces, vemos que inicialmente Allah subhanahu wa ta'ala narra en estas hermosas aleyas del Corán la situación de un grupo de judíos, de Bani Israel, de los hijos de Israel, que piden a su profeta, que estaba en aquel entonces, el profeta Samuel, que les asigne un líder, que les asigne un rey para ellos luchar bajo la bandera de este líder. Y este profeta Samuel les hace una pregunta muy importante que dice: Hal asaitum, ¿acaso ustedes creen que si es que se les es prescrito la lucha contra sus enemigos, ustedes lo van a cumplir? Y ellos responden de una forma afirmativa y dice: por supuesto, nosotros saldremos a la lucha a defendernos y recuperar nuestras tierras. Y ellos nos expulsaron, los Amalek nos expulsaron y también nos separaron de nuestros hijos. Entonces tenemos toda la fuerza y la intención de luchar contra ellos. Eh, entonces, como ellos piden a su profeta que, por supuesto, él pida a Allah subhanahu wa ta'ala que les asigne un líder, Allah les concede ese pedido y asigna a Talut o Saúl como líder y gobernante. La reacción inmediata que ellos tuvieron cuando fue asignado a Talut fue el cuestionamiento. No acatan la orden inmediatamente. Entonces, comienzan aquí las fallas. En realidad comenzó más antes, pero ya luego analizamos. Entonces, comienzan las fallas diciendo: ¿por qué se nos asigna a Talut como líder cuando nosotros tenemos el derecho al liderazgo y nosotros tenemos, digamos, nosotros tenemos más derecho? Y tampoco tiene Talut suficiente dinero, no tiene una riqueza vasta, grande, porque se suponía que esa riqueza debía ser gastada para armar a ese ejército y que puedan subsanar el problema económico. Entonces, para ellos esto eso siempre es, hasta hoy en día, un factor que pesa mucho al momento de juzgar a una persona, si cuánto dinero tiene en su bolsillo o en sus cuentas bancarias. Y luego el otro punto que ellos también rechazan es que Talut no era del linaje que provenía de ese linaje, de esa descendencia, el liderazgo, porque para los judíos de aquel entonces tenían
que los descendientes de ellos eran 12 tribus. Entonces, solamente de 2 tribus descendían uno, los profetas y mensajeros, y de la otra tribu descendían lo que eran los reyes, los líderes. Uno era Lawi y el otro era Judá. Entonces, del uno descienden los reyes y gobernantes y de otro grupo descienden lo que eran los profetas. Y resulta que Talut era descendiente de Benjamín o Benjamín, que era otra, otra de las 12 tribus, y ellos no quisieron aceptarlo porque ya explico la razón. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala les revela a través de su profeta Samuel y les dice que Allah ha escogido a este líder porque tiene conocimiento. Es lo primero que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en los requisitos, que ya esto es parte del éxito que vamos a ir analizando en nuestra pequeña charla de hoy. Dice, tiene conocimiento y luego dice, tiene fuerza física, ¿no? Entonces, primero Allah le escoge. Segundo, le escoge porque tiene conocimiento. ¿Y qué es el tipo de conocimiento que tenía que tener Talut? Tenía que tener el conocimiento primero religioso, tener una creencia correcta, creer en Allah, ser una persona de principios, luego tener la capacidad de liderazgo, luego tenía que tener el conocimiento de cómo manejar un ejército, ser un buen estratega, ¿no? Ser un buen estratega, ser un buen político, saber en qué momento se debe o no se debe dar un paso, en este caso fue de una batalla, y al escoger también tener conocimiento de la gente al que uno va a escoger para que formen parte de las filas, en este caso del ejército, pero esto, como digo, se aplica a nosotros en nuestras acciones comunes y corrientes, que son reglas generales, no son simplemente reglas de guerra, sino son reglas de la vida cotidiana cuando uno va a escoger personal o tiene que hacer un trabajo X o tiene que emprender un negocio, emprender un proyecto, todos estos requisitos, que es el conocimiento del área, en este caso, del área de cómo voy a hacer mi proyecto, quién va a colaborarme en mi proyecto, tipo de personas que me van a colaborar en mi proyecto, tener un conocimiento de a dónde voy a dirigir, o sea, a este proyecto, esta meta, cuál es, cómo llego allá, ¿ok? Luego, la fuerza física, intelectual, para poder llevar a cabo el proyecto que tengo en mente, o en este caso, lo que Allah subhanahu wa ta'ala había decretado a Talut. Bien, proseguimos con el resto de la historia. Entonces, cuando Samuel dice, Allah lo ha escogido por estas características, no les queda a ellos más remedio que aceptarlo y seguirlo. Entonces, Talut invoca a la gente para que se una a las filas y poder llegar al lugar donde ellos tenían que combatir. Cuando ellos van a iniciar el viaje del ejército, Talut les dice, Allah subhanahu wa ta'ala les va a probar a ustedes. Esta es otra parte importantísima de la historia, importantísima. Dice, va Allah a probarles a ustedes con un río, era el río Jordán, ¿no? Quien beba de ese río no podrá acompañarme en mi proyecto de guerra, no podrá ser parte de mi ejército, Entonces,
llegan, comienzan la caminata hacia el lugar de la batalla y resulta que es un camino bastante difícil y están bajo un sol incandescente, un sol fuerte, hace muchísimo calor, les da mucha sed, están en un estado físico desgastado y cuando ellos se aproximan al río, simplemente se olvidan o ponen atrás la alerta que Talut les había dicho, ustedes van a ser probados con un río. Y bebieron de ese río casi la mayoría. En algunos comentarios dicen que eran entre 70 y 80,000 personas los que formaban el ejército de Talut o de Saúl, como se le conoce en español. Entonces, de ese ejército, digamos que eran 70 u 80,000 soldados, bebieron casi todos bebieron del agua y únicamente quedaron un grupo reducido de 313 personas. De 80,000 que eran, quedó reducido a un grupo de 313 personas. Así como me escuchan, un número pequeñito que es también el mismo número de la gente de Badr, subhanallah, un grupo muy minoritario. Entonces, de esos 313, bebieron lo que se les estaba permitido, simplemente una bocanada, lo que entraba en su mano, tomar una bocanada de agua, y entre esos unos tomaron un poco de agua y otros no tomaron nada. Los otros no tomaron absolutamente nada y entonces Talut cruza el río y al lugar de la batalla con ese grupo pequeñito de 313. Cuando llegan a la batalla, ya a enfrentar al enemigo, recordemos que el enemigo era el ejército de Goliat. Goliat era un gigante porque los que habitaban en ese entonces, lo que es Palestina, lo que es la Tierra Santa, eran el Amalek, los gigantes, ¿no? Entonces, Goliat era uno de esos gigantes. Y la costumbre que era de aquel entonces de las batallas era que había un duelo de dos personas. Entonces sale Goliat, que era un gigante, y pide que alguien entre al duelo, que quién de ustedes quiere entrar conmigo en un duelo. Y Talut pregunta a su ejército pequeñito, reducidos, de que quién va a querer entrar al duelo y por supuesto nadie quería. Y cuando ellos ven estos creyentes, vamos a analizar estos puntos importantes, estos 313 creyentes que estaban en la batalla, un grupo de ellos dice, al ver el ejército gigante que les estaba enfrentando, dice, realmente nosotros hoy no tenemos la capacidad, la capacidad de enfrentar al ejército de Goliat. Y otro grupo del mismo 313, más pequeño todavía, dice cuántas veces, en cuántas ocasiones se ha dado que un grupo pequeño de, de creyentes o un grupo pequeño han sido victoriosos a un grupo grande de un ejército grande. Entonces, un grupo pequeño de soldados pueden dar la victoria y vencer a un grupo grande como era el ejército gigantesco que era de los Amalek. Entonces, ya vamos a analizar este punto, ya antes
termino la historia y luego analizamos este punto. Entonces sale de este grupo un joven que era todavía un adolescente que se llamaba David, y que su función antes de enlistarse en el ejército de Talut era cuidaba ovejitas, como es el trabajo de todos los profetas que hicieron esas funciones de pastor de ovejas, porque es como se iban entrenando a cómo van ellos después a manejar el grupo de personas. Bien, entonces sale David, que era muy hábil con una onda, apunta a Goliat y Goliat le dice, yo no quiero matarte, vete, yo no quiero matarte. En cambio, David, que tenía la certeza, la fe en Allah subhanahu wa ta'ala, que la victoria vendrá, porque esa es la promesa de Allah, le dijo, en cambio, yo sí quiero matarte. Entonces él apunta su onda en dirección a la frente de Goliat y pidiendo a Allah la fuerza, invocando a Allah subhanahu wa ta'ala, él apunta y le da un golpe y muere Goliat. Al ver esto, que un pequeño como fue David en ese entonces, mata al gigante Goliat, el ejército de Goliat, que era muy numeroso, se retira y escapan y ellos vencen la guerra, la batalla, con un solo hombre que fue David, que golpeó a Goliat. Esta es una historia, como digo, conocida por musulmanes, cristianos y judíos, pero lo que nosotros vamos a hacer hoy día es un análisis de estos pequeños, grandes detalles acerca de los componentes de la historia. Primero, vemos que el grupo se dividió en tres. Un grupo que vivió el agua, esos no contamos con ellos porque simplemente fallaron la prueba, no pasaron la prueba, ¿no? Entonces, este grupo era un grupo de gente que quería ir a la guerra. La gente tiene la intención de hacer algo, pero no tiene la capacidad, ni tiene la buena intención de hacerlo. Entonces, a la primera prueba, ellos fallaron. Entonces, esto aplicado a nuestra vida también, muchas veces nosotros podemos desear tener algo, podemos querer hacer algo grande, como en este caso era un yihad, era una batalla importantísima, pero no hay una sinceridad en el corazón, no hay una sinceridad para arrancar en el proyecto. Y a la primera, la persona falla. Y miren que esto era un grupo tan grande de entre 70 y 80 mil personas y quedó el grupo reducido a 303. Por ejemplo, vemos en las universidades o en las carreras o en los proyectos, mucha gente entra al primer nivel, al primer curso, y los que se gradúan realmente son poquísimos. Entonces, porque muchos tienen la intención de ir, quieren hacerlo, les parece una linda situación, pero no tienen primero la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala de que Allah va a ayudarme y segundo, flaquean a la primera prueba y van para atrás, simplemente van para atrás, ¿ya? Tenemos el segundo grupo que bebió una bocanada de agua, ¿no? Simplemente pusieron un poquito de agua, que era lo que estaba permitido, ¿no? Era lo que estaba permitido para ellos tomar un poquito de agua. Y el tercer grupo, que era el que no bebió absolutamente nada de agua. Entonces, los que no bebieron el agua son los que tenían la fuerza de la fe férrea, totalmente seguros de la victoria de Allah subhanahu wa ta'ala, que si ellos cumplen, Allah les va a ayudar. Y un factor interesante que narra en esta historia es que Allah les alivió a ese grupo que no tomó
les alivió su sed y no se les hizo para ellos tan difícil soportar la sed después del cansancio y después del sol tan fuerte que azotaba, ¿no? Entonces Allah les alivia a ellos y les hace su situación llevadera. Entonces tenemos, hasta ahí vamos dos grupos. Y el tercer grupo, que es el que bebió del agua, estos son lo que normalmente existen en todos los pueblos, en todos los tiempos, que se llaman en árabe al-muhaddalun, que quiere decir el grupo que son creyentes. No estamos diciendo, no estamos hablando, por ejemplo, de hipócritas, munafiqín en las filas de los creyentes. No, estamos hablando de musulmanes o creyentes, pero que tienen un defecto grave que es meter en los otros la decepción, la duda, querer que no sigan adelante con su proyecto. Y ellos son los que dijeron, cuando vieron el ejército de Goliat, no tenemos la capacidad para enfrentarnos a Goliat. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida que hemos querido hacer un proyecto y hemos comentado con alguien que nos quiere? No estamos diciendo que son nuestros enemigos o nos envidian, no, no, no. Son gente que a veces pueden tener una estima con nosotros, pero ellos en sí mismos no son personas que tienen la fe suficiente, no tienen la fe completa, la certeza absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala, y meten duda en el creyente. Entonces, si usted dice, voy a comenzar mi proyecto de vender empanadas, o de vender computadoras, o de vender satélites. Entonces, estos que se llaman al-muhaddalun, los que hacen que la gente dude del proyecto, de la capacidad, le dice es que no hay dinero suficiente o no hay capacidad suficiente o no tenemos la gente que puede hacer eso o no tenemos los recursos o mírate bien, ¿no? Si es que tú realmente vas a poder. Entonces, estas personas son las que, por ejemplo, en momentos como estos tan importantes de batalla, hacen dudar a los creyentes. Vamos a seguir, inshallah, analizando esto en nuestra segunda entrega y estaremos también para recibir alguna pregunta, inshallah. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos, inshallah, con esta siguiente parte de la entrega. Estábamos analizando la personalidad de los que bebieron, eso ya no les tomamos en cuenta porque simplemente salieron del grupo. El otro grupo que bebió un poquito, que eran creyentes, y el tercer grupo que no bebieron absolutamente nada. Entonces, analizamos las personalidades de estos dos grupos y veamos nosotros dónde cabemos, cómo somos. Y por supuesto, si encontramos fallas, lo correcto es corregir las fallas. Por supuesto, de eso es lo que se trata el Islam. El Islam se trata de que vayamos corrigiendo nuestra personalidad, nuestros hábitos, nuestras costumbres, ir mejorando, porque tenemos que, eso es la función de los profetas, de los mensajeros, haber traído el mensaje para cambiar lo que tenemos errado en nosotros. Bien, entonces, estábamos analizando que el grupo que no bebió absolutamente nada, es el grupo que perseveró,
es el grupo que en momentos de dificultad tenían la certeza, la fe suficiente, creer absolutamente, creer totalmente en la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala, que no les va a fallar y que si Allah les prometió algo, Allah les va a conceder. Entonces ellos no tenían duda. El creyente verdadero es el que no duda de la promesa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vemos que en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala hace muchísimas promesas, y están los hadiths de muchas cosas. ¿Cuántas de esas promesas que Allah nos hace nosotros creemos? Cuando Allah dice, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan", aquel que tiene temor a Allah subhanahu wa ta'ala en su vida, en su actitud, Allah le va a dar una salida. Yo quiero, por ejemplo, tener mejores ingresos y tengo un local comercial, tengo un restaurante, tengo lo que sea. Entonces, me abstengo de vender cosas ilícitas porque sé que Allah subhanahu wa ta'ala va a proveer el halal, va a proveer el sustento. Pero muchas veces vemos que hay personas que dudan de eso, introducen muharramat, introducen cosas pecaminosas en sus negocios, en sus trabajos, en su forma de ser, en su forma de vida, porque tienen esta falla en la fe, falla en la certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala es el que provee a la larga o a la corta, Él es el que provee. Nosotros somos simplemente los elementos que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza para alcanzar algo. No somos los padres los que mantenemos a los hijos. Allah es el que mantiene al padre o a la madre que trabaja, y a través de ellos llega el sustento a los hijos. Entonces, a veces alguien dice que no quiero tener más hijos porque mi trabajo no me da para eso. O sea, cada hijo, cada ser humano viene al mundo con con su sustento preestablecido 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Entonces uno debe tener, el mu'min, el creyente debe tener esa certeza. El segundo grupo que estuvimos analizando hace un momento, que es el grupo de creyentes, que son creyentes, pero que no tienen certeza absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala, y ellos tienen dudas, tienen miedo, tienen dudas, porque, y el miedo surge del tema que hablamos la charla de la semana pasada. El miedo surge cuando no tiene uno más miedo a Allah y solo teme lo que ve o lo que alcanza a palpar. Entonces, el miedo debemos tener a Allah subhanahu wa ta'ala y la certeza de Allah, que es quien realmente nos va a dar lo que necesitamos, lo que anhelamos. Y nosotros tomamos lo que se llama en árabe na'khud bil asbab, o sea, los seres humanos hacemos lo que está a nuestro alcance, tomamos las medidas que sean necesarias. Básicamente, si yo quiero iniciar un trabajo, un proyecto, o cual lo que sea, debo investigar, analizar de qué se trata, cómo es el mercado, cómo es esta situación acá o allá, quiénes son los competidores, dónde hay los productos más económicos que me van a servir para abastecer a mis clientes, por ejemplo. Entonces, hago un análisis, luego busco el financiamiento, los medios, cuánto es lo que yo tengo, y no caigo en el haram, no hago cosas que Allah ha hecho prohibidas, que Allah ha hecho ilícitas, no busco maneras de financiamiento que me cause, Dios no quiera, una usura, intereses altos, porque eso Allah cuando lo prohíbe es lo que me va a llevar, la samahallah, a una quiebra, o me va a llevar a que no tenga éxito en mi proyecto. O en el caso de buscar un empleo,
no buscar empleos en lugares que tienen cosas pecaminosas que Allah hizo ilícito, no caer en ese tipo de cosas, tener la fe absoluta que yo voy a hacer lo que puedo hasta donde alcanzo y Allah subhanahu wa ta'ala es quien me va a dar la salida al final de éxito que llegar yo a mi meta anhelada. Bien, entonces vamos a analizar un poco los beneficios que se saca de esta historia de David y Goliat. La historia, vemos que Allah resalta las virtudes, ¿no? Generalmente en todas las historias del Corán, el objetivo de las historias coránicas es resaltar virtudes y también resaltar las faltas, los errores, el pecado, la maledicencia, para evitar, ¿verdad? Entonces, aquí cuando, por ejemplo, los padres tenemos hijos o los profesores o maestros, las personas que están encargadas de formar generaciones, debemos ofrecer a nuestras juventudes, a nuestros hijos, lo que se llaman modelos o role models, modelos a seguir, porque todos los seres humanos queremos tener una guía, queremos seguir un ejemplo de alguien. Entonces, lo que tenemos hoy en día, la sociedad tiene hoy en día, son un montón de héroes ficticios. Un montón de héroes ficticios que ven de Hollywood y ven de Disney y nuestros hijos están en eso y la gente admira esas cosas que no son ni reales ni palpables y que tampoco no tienen valores muchísimas veces. Y últimamente incluso se introducen cosas desafiantemente pecaminosas en el concepto. ¿Ya? Entonces vemos que las historias coránicas, o en este caso, esta historia específica que acabamos de resaltar o detallar, Allah subhanahu wa ta'ala nos indica cuáles eran las características de estas personas que Allah les concedió el triunfo. Sabemos también en esta historia que sacamos ejemplos de valentía y liderazgo. Entonces vemos que el líder Talut pone a prueba a su gente para de ahí sacar lo mejor, la mejor gente que va a triunfar. Ahora, en este caso toca aclarar un concepto muy importante que es que ellos, este grupo que Allah les dio la victoria, pasaron una prueba física tangible que era beber agua en un momento de dificultad. Esto nos lleva a entender por qué Allah prescribe Ramadán, por qué Allah prescribe el ayuno de Ramadán, para enseñar al creyente el control y el dominio de las necesidades básicas del ser humano, que es comer, beber y relaciones maritales. Entonces, las personas que se entrenan a vencer esas necesidades básicas de beber y comer y relaciones maritales que no ilícitas, sino dentro del matrimonio no se hace eso en Ramadán. Nos va a fortalecer nuestro carácter, nos va a fortalecer nuestra resistencia, va a fortalecer nuestra paciencia. Entonces, esto es otra enseñanza que sacamos para el éxito, enseñanzas del dominio básico de nuestras necesidades. Entonces, si yo no tengo para comer un día y el Islam me enseña que debo resistir las horas de ayuno, esto me va a fortalecer a no caer en cosas como el robo, el desfalco, el atropello, sacar coimas, a comer cosas ilícitas, a comer haram, a comer algo que es abuso a terceras personas. Entonces, esto nos da también enseñanza de persistencia y paciencia, ¿no? Entonces ellos persisten, van pasando las pruebas hasta que enfrentar al enemigo.
varias pruebas. Entonces, los seres humanos a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida, somos puestos a prueba continuamente en diferentes fases, incluso de forma diaria, en muchas cosas pequeñas. Entonces, a vencer esos obstáculos que se nos va presentando, esas dificultades, y uno va persistiendo con fe en Allah de que le va a ayudar a salir adelante. A veces vemos que hay personas que hacen un par de intentos y no les va mal y botan la toalla y dicen, pero es que a mí no me funcionó, pero ve cómo el otro le funciona, el otro es rico, el otro tiene, el otro, qué sé yo, vive en una abundancia, yo vivo en la pobreza o vivo en la escasez. Entonces, hay que preguntarse el por qué, o sea, qué tan persistente soy en mi lucha para alcanzar lo que quiero alcanzar, o el conocimiento. A veces también hay personas que botan la toalla en la búsqueda de conocimiento. Entonces, ¿qué tan persistente uno es para alcanzar eso? Entonces, si uno falla una vez, 2 veces, 3 veces, 20 veces, pero inshallah, si sigue en ese camino, va a lograrlo con el permiso de Allah. También aprendemos de esta historia que debe haber una preparación previa, ¿no? Como ya dijimos, una preparación previa de el proyecto que voy a hacer, del programa que yo voy a hacer. Y debe haber también una preparación emocional, una preparación psicológica y una preparación de adquirir el conocimiento, ¿no? De adquirir el conocimiento. Porque lo que dijimos hace un momento, muchas veces podemos querer algo, anhelar algo, pero no tengo el conocimiento para eso. Debo buscar el conocimiento y ver cómo yo voy a hacer este proyecto, haber una planificación, debe haber una planificación y no hacer las cosas a ciegas, ¿no? A ciegas, porque si vemos en la historia de Talut, preparó su ejército. No es que él se fue a la batalla con un palito. Y de esto me hace un recuerdo de, me parece, a Omar radiallahu anhu, que una vez vio a alguien que salía a una batalla con un par de palos y le decía, ¿qué es esto? Entonces dice, somos mutawakkilun, tenemos confianza en Allah y nos va a dar la victoria con esto. Entonces Omar les dice, no es así como funcionan las cosas, hay que prepararse, vayan, entrenen en el área que ustedes van a hacer, tomen las armas suficientes y salgan a la batalla. ¿Ok? Entonces, lo mismo con cualquier proyecto que uno vaya a iniciar, debe prepararse y tomar una preparación también emocional y física y lanzarse, como se dice, a dar el paso. Otra cosa importante que sacamos de esta historia es acerca del líder, el que va a liderar un grupo de personas o a nivel grupal. Y si es a nivel individual, yo como persona debo tener primero un conocimiento de lo que es los preceptos religiosos. ¿Qué es lo que Allah quiere de mí? Lo que yo voy a hacer, hay lo que se llama en árabe un fiqh, o islámicamente el término fiqh, que quiere decir el reglamento que se debe aplicar en este proyecto, o sea, qué es haram y qué es halal, hasta dónde yo puedo hacer esto, hasta dónde no puedo hacer. Tener conocimiento del din. Muchas veces uno se a un proyecto y no conoce qué Allah ha permitido, qué es lo que Allah ha hecho prohibido. Entonces, básico tener ese conocimiento de qué es halal y haram antes de tomar una decisión. El líder o la persona debe tener capacidad, debe tener experiencia, debe tener valentía, ser valiente para tomar la decisión de saltar
y salir adelante. Como vimos en el caso de esta batalla, la valentía de Daud, alayhi salam, un joven, adolescente, tiene la valentía de salir adelante, tiene sinceridad. Esto es otra cosa importante que nosotros nos debemos cuestionar. ¿Qué tan sinceros somos en esto que queremos hacer? ¿Queremos la complacencia de Allah? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en esto? Incluso yo como mamá de 5 hijos, lo que solía decirles a mis hijos continuamente, y les sigo diciendo hasta ahora, cuando van a hacer algo, háganlo por Allah. Quizás usted no sabe qué tiene que ver esto con agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. No importa que usted no entienda el cómo usted va a agradar, pero hágalo con esa intención para que usted tenga tawfiq, para que Allah le dé a usted triunfo en esto. ¿Ya? Entonces, hacerlo, que nuestros actos sean siempre por Allah. Otro concepto importante de esta lección es que las personas que descansan y no hacen el esfuerzo para alcanzar su objetivo, tendrán un sufrimiento a largo plazo. Esto es a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, a nivel individual, la persona que no se esfuerza y quiere pasar la vida simplemente, qué sé yo, descansando y enchufado a una televisión, enchufado a qué sé yo, o saliendo solo a ver a los amigos, a una vida así superflua, sin esfuerzo, a la larga va a tener problemas. Porque la vida que viene después requiere de esfuerzo, requiere de ciertas cosas. Entonces uno debe tomar las riendas, hacer el esfuerzo. Y a nivel colectivo, los países o como en el caso de ahorita de nuestra UMA, que no toman la decisión de una lucha, de una unión, de hacer el esfuerzo por sacar adelante a la UMA, vamos a tener los problemas que estamos teniendo ahorita en varios lados de nuestra UMA. Mucha gente que muere, mucha gente que fallece, mucha gente inocente, que está pagando los platos rotos de una colectividad que no termina de unirse y hacer un esfuerzo que debe hacer. Bien, una parte final de esto, con esto inshallah terminamos, es la parte de la sakina, el sosiego que Allah subhanahu wa ta'ala puso en los creyentes que salieron a defender la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Porque muchas veces uno siente angustia, siente pánico, siente normal, tiene miedo, pero Allah subhanahu wa ta'ala pone sakina, tranquilidad, sosiego en el corazón, y esto no es algo que uno adquiere, esto no es algo que yo puedo comprar y adquirir o hacer un esfuerzo no, esto es un don de Allah. La sakina, el sosiego, es un don de Allah que pone en los corazones de las personas. Es un don que Allah pone, y por esto tenemos lo que hay en el Corán, ayat sakina, que son en 6 partes. Inshallah, eso hemos de hablar en una próxima oportunidad. Hasta aquí hoy día nuestra entrega. Disculpen las demoras y las interrupciones, pero inshallah nos vemos la próxima semana. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم